El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hoy los jardineños celebran una de las fechas más importantes del año, como lo es el centenario de la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción. Hoy se invita a todos a izar bandera y salir a las calles a rendir homenaje a dos sacerdotes que aportaron a la construcción del templo, como lo es Juan Nepomuceno Barrera y Ezequiel de Jesús Pérez. Sus restos reposan en la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción. Bienvenidos a este especial del centenario que realiza el canal comunitario Antena 4. Los dejamos con el desfile.
Por el tiempo de 1918, jardineños corrían de un lado a otro iniciando la obra del templo, una obra anhelada. Por ende, se hacían grandes esfuerzos para transportar en mula piedras de cantera de la vereda Serranías, las cuales labraron para dar belleza. Grandes jefes de obra permitieron que hoy se conozca el templo como Basílica Menor la Inmaculada Concepción, por su belleza y espiritualidad. Fueron entonces los sacerdotes Juan Nepomuceno Barrera y Ezequiel de Jesús Pérez quienes dieron a conocer la iniciativa a la que muchos no estaban de acuerdo, debido a los aportes y actividades que requerían de la población. Pero tantos años de esfuerzo y dedicación permitieron esta realidad. Fue el presbítero Ezequiel de Jesús Pérez el encargado de pagar el costo de los planos de la iglesia, de aquella loca idea que había tenido Juan Nepomuceno Barrera. Él, un hombre decidido, pedía constantemente a la población durante la comunión que rogaran al corazón de Jesús, que pudieran obtener los materiales que requerían. Fueron los aportes de los pocos que estaban de acuerdo, las oraciones y los anhelos de estos hombres que permitieron que se duplicaran los obreros y las posibilidades. La primera misa se realizó el 8 de diciembre de 1932, sin aún estar terminada. La basílica ocupa un área de 180 metros cuadrados y sus decoraciones son en oro. Hoy, 100 años después de que la población pensara que la idea de la parroquia más grande de Antioquia fuera a ser la ruina del pueblo, se contempla una obra resplandeciente y bella como una joya del cielo. Es por esto que en el centenario se hace homenaje a los restos mortales de estos dos hombres que dejan gran orgullo para los jardineños, como lo es esta obra patrimonial. Dentro de los elementos obtenidos después de la construcción del templo se encuentran las campanas, las cuales pidió el padre Barrera en 1928 a Alemania. Estas fueron traídas meses después al municipio de Andes, debido a que en Jardín no había carretera. En aquellos días vivía en Jardín un señor a quien lo llamaban Chocuano. Él tenía una recua de mulas de carga. Fue contratado por el padre Barrera para trasladar las campanas menores. Este señor aparejó 5 yuntas de sus mejores mulas, desalzó una de las campanas a la primera yunta y dispuso otras 4 yuntas a distancia de a 3 cuadras para relevar a la yunta cargada. Llevada la primera campana, regresó por la segunda, pero en ese viaje, debido a lo malo del camino, el carro fue a parar a una cañada, muriendo las mulas al lado de la campana. Ante el fracaso, el padre Barrera hizo un convite para subir las campanas con cables de acero y poleas. La campana mayor estuvo varios días en Andes y en ese tiempo el párroco de ese municipio estaba construyendo también un templo. Al ver la dificultad de los jardineños, quiso apoderarse de la campana, deseoso de ponerla en la torre de la iglesia. El padre, al conocer la situación, conversó con 200 feligreses y salieron en busca de la campana, la cual con dificultades ataron a un andamio. Eran las 2 de la mañana, 20 hombres cargaban 2 cuadras y los demás relevaban. Las campanas han marcado los momentos tristes y felices de los jardineños, como muertes, nacimientos, matrimonios, siendo sus sonidos un aviso del momento y un atractivo a los visitantes. Sus nombres característicos están marcados como Campana Mayor San Miguel y Campana Menor Santa Teresita y San Francisco. Por el toque de las campanas han pasado personajes que nunca imaginaron que esta experiencia marcaría sus vidas para siempre, como es el caso del jardineño José Mario Jaramillo, quien dedicó parte de su vida al servicio de la parroquia desde el año 1993 hasta el año 2003. En este especial del centenario no podíamos dejar pasar la experiencia de algunos jardineños con respecto a la historia de la basílica. Yo trabajaba con la parroquia, antes pues colaborando en las romerías del Niño Jesús. Y cierto día me dijo el padre Mario Restrepo que si quería colaborar y si quería unas vacaciones para el sacristán. Yo dije que yo le resolvía. Así fue, como a los 20 días me dijeron en Cardenal Vera Caramanta que si les iba a aceptar, que él me necesitaba. Le dije no, que yo tenía inconvenientes, pero que sin embargo conversábamos. Al domingo me dijo Mario que el padre Raúl lo necesita para que conversemos. Yo fui y conversé con los padres. Le dije que el inconveniente era que yo no podía dejar la finca sola, sino que ellos me colaboraban. Entonces ellos buscaron el trabajador para que cuidara allá, que yo me viniera. Entonces empecé el 1 de febrero de 1953. Me dio muy duro las primeras semanas, porque para aprender todo lo relacionado entre el templo era muy duro. Sin embargo me defendí. Empecé ya
El primer muerto que me tocó fue la señora Elisa, doña Elisa Raigorra, la mamá de las Holguines. Entonces, como yo no sabía nada todavía en forma, me busqué al señor Libardo Franco, que había sido anteriormente sacristán, y él me llevó, dio el doble y empecé todo el trabajo. Y me fue muy bien. Ya de ahí en adelante ya me aprendí a defenderme de todo. El nombre de las campanas, Teresita y Francisco. Francisco es el que da las horas cuando hay un difunto, con ella se empieza a tocar para una persona hombre. Y con Teresita empieza cuando es una mujer. Ellas fueron traídas de Italia. Llegaron hasta el municipio de Andes y ahí fueron trasladadas a Enturega por mulas y gente al hombro. Entraron a Jardín y para que fueran tocadas, inmediatamente las descargaron y hicieron el primer intento y ya continuaron con su trabajo. Yo pienso que ha sido un éxito, una labor muy linda, una labor muy adelante, que salió con mucho éxito y seguirá funcionando. Pues es una cosa inolvidable contar con tanta historia y tanta gente religiosa en Jardín. Nunca pensé que era duro lo mío, no. Ya me adapté y antes los primeros días me dio durito. Pero ya en la actualidad me encuentro bien. Sí, me tocó estar trabajando en la parroquia cuando abrieron las brechas al lado y lado del templo para ver la profundidad y cómo se encontraban las bases. Es una cosa hermosa. A base de maderas, y hicieron los túneles, los huecos, para revisar los muros. Se encontraban hermosos. Tuvieron que utilizar una motobomba para sacar las aguas de allá, para poder los ingenieros trabajar. Fue una cosa linda y muy especial, sobre todo uno mirando esas bases de esas piedras, no sabe uno cómo acomodaron piedra común allá en el fondo. Dentro de la historia también es importante recordar el reloj. Tiene solo una muestra y una campana que toca los cuartos y las horas. Esta fue adquirida durante la administración del padre Ezequiel de Jesús Pérez en el año 1911 y 1912. En este especial del centenario de la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción, no solamente hablaremos de historia, sino también la importancia de estos 100 años de la Basílica. Por esto, el padre Luis Freddy Correa nos habla más de la historia. Un saludo muy especial a todos. A lo largo de estos días, Jardín ha estado celebrando unos acontecimientos que son fundamentales. Qué bueno partir de dos elementos antes de hablar de este acontecimiento. El primero es la fundación de Jardín, que es del 23 de mayo de 1863, y la creación de la parroquia el 3 de noviembre de 1881. ¿Por qué quiero partir de estos dos elementos para hablar un poquito del padre Ezequiel de Jesús Pérez y del padre Juan Nepomuceno Barrera Cadavid? Quiero inicialmente retomar estas dos fechas anteriores porque son la base esencial, tanto de la vida civil como del campo de lo religioso. En lo religioso, Jardín, a lo largo de su historia, ha tenido solamente 3 templos y ha tenido más de 20 párrocos. A lo largo del tiempo, igualmente, cada uno de los párrocos ha tenido prioridades, pero los primeros vieron siempre como prioridad el templo. Es por eso que desde 1869, en la viceparroquia del Jardín, padre Luis María Palacio, se preocupó un tanto por organizar un templo, primer templo. Más adelante se organizó un segundo templo, no duró demasiado, hasta que finalmente se empezara la labor de este tercer y último templo propiamente de Jardín. ¿Por qué es muy importante la base religiosa? Porque, sobre todo en Jardín, podríamos decir sin duda alguna que Jardín es templo, es basílica. La vida de Jardín nace y se expande, pero a partir de un eje o de un elemento central. Y esto es la plaza y el templo. Podríamos hablar de la plaza como la parte de la civilidad y el templo, obviamente, dentro de la parte religiosa. Preguntémonos por qué son tan importantes estos dos sacerdotes. Miren, Jardín tuvo en su primer párroco, el padre José Máximo Restrepo, indudablemente un pionero, era un hombre excepcional. Luego su segundo párroco, el padre Juan Crisóstomo Espina,
fue un hombre extraordinario. Mire, es tan extraordinario este hombre que aparece entre los 100 hombres más grandes de Antioquia, porque era un hombre realmente pujante, una familia muy rica. Él ingresó al seminario, se retiró porque su papá lo necesitaba para administrar las minas, los negocios familiares, se casó con Dolores Cesarina Tascón, enviudó, regresó al seminario, se ordenó y aquí en Jardín vivió con sus hijos. Ellos tenían una trilladora Ospina. Se marcha él y en 1903 mandan al padre Ezequiel de Jesús Pérez. Va a estar hasta 1918. ¿Qué hizo el padre Pérez para que Jardín lo recuerde y hoy de manera tan especial y a lo largo de estos días se sienta y se vibre con sus despojos mortales? Por una razón muy sencilla, porque amó Jardín con toda su alma. A él le debemos muchas obras. Quiero retomar solo algunas. Él trajo a Jardín el reloj, lo trajo en 1911. Trajo las de Francia, las 4 lámparas de la parte de arriba del atrio, las trajo y luego copiaron esas lámparas y organizaron las de abajo, las del resto del parque. Una de las obras grandes que le debemos a él es el haber traído desde Bogotá a las hermanas concepcionistas, el 7 de marzo de 1918. Precisamente ya dentro de muy poco celebraremos el centenario de estas muy queridas y amadas hermanas concepcionistas. El padre Ezequiel Pérez fue el alma de la educación en Jardín. No se podría hablar de la educación de Jardín ignorando al padre Pérez. Fundó la inmensa mayoría de las escuelas que tiene Jardín en el campo, en el pueblo, fundó el colegio actual. Más adelante se fundó otro colegio, que es el de la Presentación, en 1934. Quien va a suceder al padre Juan Nepomuceno Barrera, que es el padre Francisco Sierra Madrid. Qué bueno, antes de terminar de hablar del padre Ezequiel Pérez, decir que era muy amigo de Madre Laura. Madre Laura pasó por aquí por Jardín, padre Pérez la recibió, le dio algunas indicaciones y parece ser incluso que los unió mucho esa parte espiritual. Compartían con cierta frecuencia cartas y en la historia de Madre Laura ella misma menciona que el padre Ezequiel Pérez fue muy diciente. Y obviamente no podríamos olvidar cristianía. Padre Pérez, cristianía y Madre Laura indudablemente van de la mano. Él fue, podríamos decir, el alma igualmente de cristianía, en la atención no solamente en lo espiritual, sino incluso en la parte material. Recordemos que hubo una época en Colombia, en la mayoría de nuestros pueblos, que la única y primera autoridad que había, podríamos decir en todo el sentido, era el sacerdote. Entonces el sacerdote manejaba la educación, el sacerdote iba, por ejemplo, a Secretaría de Educación, inmediatamente cambiaban los profesores o enviaban los profesores, pedía fundar colegio e inmediatamente las gobernaciones y las diferentes secretarías abrían sus puertas. Qué bueno decir, y eso con cierta tristeza, padre Ezequiel Pérez se fue triste de Jardín. Verdad que luego va a regresar, pero al menos en una carta él hace notar esa tristeza. Porque parece ser que en lo de la fundación o de la traída de las hermanas concepcionistas se presentaron algunas dificultades y quizás no lograron interpretarlo a él de la manera más adecuada. A él le sucede el padre Juan Nepomuceno Barrera. El padre Ezequiel Pérez era el párroco hasta 1918 y su vicario, que llamaríamos vicario, en esa época llamaban coadjutor, era el padre Juan Nepomuceno. Parece ser que el padre Ezequiel Pérez dejó unos planos de un templo y se marchó, se fue. Y el padre Juan N. Barrera toma esos planos, los modifica obviamente con la ayuda de los profesionales de la época y empieza a tener en su mente la idea de un gran templo. Acudamos a una de las estrofas del himno a Jardín. Es un templo que evoca vestido de hermosuras añejas y grandes, un pedazo de Italia escondido en el agrio riñón de los Andes. Ese pedazo de Italia del que se hace alusión es precisamente este hermoso templo. ¿Por qué un pedazo de Italia escondido? Por el estilo del templo y por lo que internamente tiene el templo, que nos une con Italia. Esto es todo el mármol
de Carrara, que de hecho fue traído de esas minas de mármol de una ciudad italiana llamada Carrara, que produce ese mármol blanco jaspeado que es muy bonito y es muy único indudablemente allá de Italia. El padre Juan Nene Barrera reúne una junta llamada la Junta de los Notables. Esta junta, cuando escuchó la idea del padre Barrera, se colocan de pie y dicen que no lo van a secundar en esa obra y el padre se queda solo. ¿Qué diría solo? El padre Juan Nene Barrera fue un enamorado del Sagrado Corazón de Jesús y él hablaba de que iba a explotar una cantera. Esa cantera fue precisamente la devoción y todo el amor al Sagrado Corazón de Jesús. Es muy disidente en la vida de este maravilloso hombre, aquel que para pagar los primeros jornales del templo que se empezaba a construir, lo hizo vendiendo su mula, con la que iba al campo a visitar los enfermos. Recordemos que estas vías son más bien nuevas. Les tocaba todas esas carreteras veredales, obviamente, esos caminos veredales, le tocaba en mula, la vendió y empezó y continuó esta obra. El padre Juan Nene Barrera se cuenta que para 1930 se hizo como una especie de balance de lo que poseía la parroquia y se habla de más de 30 propiedades, entre fincas, lotes y casas. ¿Qué fue lo de esta situación? Creo yo que cuando la gente empezó a ver ese templo que se iba levantando, la gente empezó a colaborar. Entonces uno donaba una finca, el otro donaba una casa, el otro donaba un lote. Claro, hay que decir con mucha tristeza, queridos amigos, que esas propiedades paulatinamente se fueron vendiendo. Ya lo que posee la parroquia no es tanto, a raíz de lo que en ese tiempo indudablemente logró poseer. ¿Qué le debe Jardín al padre Juan Nene Barrera? Muchísimo. Ignorar la historia del padre Juan Nene Barrera sería un pecado gravísimo, un atentado indudablemente contra la memoria. Este padre va a estar hasta el año 1934, pero a lo largo de este tiempo va a ser la basílica. Cuando él se fue, podríamos decir entre comillas, quedó terminada. Recordemos que la primera misa se celebró en 1932. ¿Por qué digo que quedó no del todo terminada? Porque recuerden que a la basílica le falta todavía una capilla, que es al lado contrario de donde aparece esta pila bautismal, que es un mármol gris, con un cuadro, dicen que lo pintaron en Medellín por 1923, un pintor de Bellas Artes. No era muy famoso y el cuadro no es muy esbelto, pero tiene algo de antigüedad y algo de historia, que queda precisamente al lado de San Juan Bautista. Esa sí es una imagen muy bonita. Entonces la idea es al otro lado, para quedar pues un estilo un poquito más puro en el templo. El padre Juan Nene Barrera trajo todos esos ángeles, que son iguales en mármol, trajo todo ese precioso altar de mármol de Carrara, todo eso lo trajo. Trajo varias imágenes y a él se le debe de manera muy especial la Inmaculada Concepción. Parece que la trajo más o menos en 1928, la hizo un italiano llamado Casimiro, la hizo en Envigado, vivía en Envigado, la hizo, y el padre Juan Nene Barrera contactó con él y consiguió esta preciosa imagen de la Inmaculada Concepción. Perdonen que haga un paréntesis, pero es la imagen de la Inmaculada más hermosa que ojo humano pueda contemplar. Que alguna vez vi en el Museo del Prado la Inmaculada Concepción pintada por Murillo, él pintó dos. Allá están esas dos imágenes. Y uno contempla esta preciosa Inmaculada Concepción de Jardín y es una Inmaculada hermosísima. El tamaño de esa imagen, esos colores policromados, es realmente hermosísima esa imagen. Entonces el padre Juan Nene Barrera, indudablemente, desde todo punto de vista, fue un hombre extraordinario. Él se marcha, insisto, en 1934, deja una carta. Esa carta es muy triste. Algún día leyeran esa carta porque habla precisamente de la ingratitud de Jardín, que obviamente eso jamás puede volverse a repetir, sobre todo con estas personas que tanto hicieron. Traer estos restos, creo yo, del padre Ezequiel de Jesús Pérez y del padre Juan Nepomuceno Barrera, es decirles, ustedes son de aquí de Jardín, ustedes los sentimos de Jardín, son hijos de Jardín.
Queridos amigos, uno es hijo de un pueblo de dos formas. Puede ser uno hijo por nacimiento, nos une un vínculo muy fuerte, pero hay otro vínculo que es el adoptivo. Y es ese vínculo que nos lleva a nosotros nunca a decir ustedes, los jardineños, por ejemplo, sino nosotros, los jardineños, porque se hace parte de esa vida y de esa historia. Finalmente, qué bueno retomar dos cositas. Lo primero, cuando ustedes vean la basílica en el frente, hay dos imágenes. Observen la imagen del centro. Esa imagen del centro es la imagen de la Virgen de las Misericordias. Quiero decirles eso porque la mayoría de ustedes lo ignoran. Esa imagen es la patrona de la diócesis de Santa Rosa, creada en 1917, 2 años después de la diócesis de Jericó. Somos del 29 de enero de 1915. Él nació en Don Matías, el padre Juan N. Barrera. Don Matías precisamente es parroquia de la diócesis de Santa Rosa. Y Monseñor Builes, creo que a partir más o menos entre 1926 y 1927, trajo una imagen de Francia, que es esa imagen de la Virgen de las Misericordias. Aparece en la diócesis de Santa Rosa, en la basílica, precisamente en Santa Rosa, en el centro de la diócesis, o en la ciudad mitrada que llamamos nosotros los diocesanos. Esa imagen, usted va a la diócesis de Santa Rosa, a los pueblos, y está extendida a lo largo y ancho de los hogares y de los caminos, de los cruces. Entonces es una imagen muy popular. El padre Juan N. Barrera la trajo y queda ahí. Es una imagen de la Virgen con las manos abiertas. En la parte de abajo está la serpiente y la Virgen pisándola, haciendo alusión al libro del Génesis, que habla que una mujer te herirá y pisará la cabeza. Qué bueno también ya finalmente retomar un poquitico lo de la basílica. Jardín fue declarado Monumento Nacional por decreto 1132 de 1985, la basílica, ¿verdad? Pero no era simplemente un templo. Y en el año 2003, gracias a que el padre Raúl Ortiz Agudelo pasó el proyecto a conferencia, se lo presentó al obispo Augusto Aristizábal Ospina. El señor Aristizábal lo presentó a conferencia episcopal. De la conferencia pasó a Roma, al Vaticano. Demoró un poco, pero en el año 2003 declararon Basílica Menor la Inmaculada Concepción de Jardín. Perdonen igualmente que haga un paréntesis para que entendamos. Hay basílicas mayores y basílicas menores. Hay solo 4 basílicas mayores, que es San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Son las basílicas del Papa. Están allá en Roma, no solamente en Ciudad del Vaticano, sino en Roma, porque en el centro propiamente de Roma está la basílica, en el Vaticano la basílica de San Pedro. Las otras quedan propiamente fuera, pero hacen parte de las 4 grandes basílicas. Las demás basílicas del mundo son basílicas menores, no son basílicas mayores. Entonces se le da un título especial. Basílica es un término pagano. Podría traducirse como la antesala o el lugar donde se espera para hablar con el rey. Claro, eso tiene un gran significado. En el caso de nosotros, la basílica es el lugar donde la presencia del Señor logra cernirse en el corazón y dar vida a los que con fe y esperanza acuden a Él. Queridos amigos, lo más importante que tiene Jardín no es tanto la basílica, es la fe. Eso es lo más importante de un pueblo. De nada nos serviría tener basílica si no hay fe. Yo tengo dos cuadros muy en mi mente. Uno es la Basílica de San Pedro en Roma y el otro la Iglesia de Toledo en España, la Catedral. Son lugares extraordinarios, con el arte que usted quiere. La Basílica de San Pedro tiene la Pietà, la obra original, y luego aparece en Toledo las obras del Greco. La gente va a turistear, comen chicle, comen galletas, toman fotografías, hablan parejo todo el recorrido. No, la Basílica de Jardín no. El padre Raúl Ortiz Agudelo, de tan grata y noble memoria en esta queridísima parroquia de la Inmaculada Concepción de Jardín, alguna vez definió la basílica de esta manera. Miren la profundidad de las palabras del muy querido padre Raúl. Él decía que la Basílica de Jardín es una expresión de fe convertida en arte. Eso es. El arte tiene grandeza en la medida en que los moradores celebran la fe. Basílica sin fe no tiene ningún sentido. Es como visitar un museo o visitar cualquier casa o cualquier cosa antigua, una casa de Gaudí,
el gran arquitecto de Dios en España o de cualquier otro gran constructor. Entonces, por eso es muy importante. Celebremos con mucha fe, vuelvo a insistir, el hecho de que regresen a casa estos dos grandes hijos de esta maravillosa tierra, hijos por adopción, porque realmente hicieron su vida. Insisto, el padre Ezequiel Pérez de 1903 a 1918 y Juan N. Barrera de 1918 a 1934. Que esa ingratitud que vivieron en el otrora sea la gratitud en el presente y que siempre los tengamos muy en la memoria. Cada vez que entre a la Basílica de Jardín, mire al fondo a ese precioso altar de Carrara y quédese con tres imágenes. La parte de arriba, la Inmaculada. En el centro, el Sagrario. Y en la parte de abajo del Sagrario hay un precioso relieve, el mármol de Carrara, en la muerte de San José. Aparece a un lado la Virgen, aparece Jesús y San José muriendo, descansando en la paz de Dios. Estos elementos son fundamentales en nuestra basílica por la expresión, sobre todo por el sentido de fe, la Inmaculada que ilumina el camino para conocer y aceptar la presencia de Jesús y el misterio de la muerte que nos une y nos entrelaza indudablemente con la eternidad. Que Juan Bautista, este hijo de Jardín, nacido aquí el 9 de julio de 1909 y asesinado en España el 9 de agosto de 1936, nos ilumine siempre, sobre todo a ustedes, queridos jóvenes que nos escuchan, que los ilumine. Y quiero terminar con una frase muy bonita que aparece en el despacho. Cuando usted va al despacho parroquial, hay una pequeña postal, una postal que enviara Juan Bautista a su padre. Y miren las palabras tan profundas que le decía a su papá. Entre más nos separan las distancias, más nos unen los afectos. ¿No es verdad, adorado viejecito, su hijo que le ama hasta más no poder y que solo por Dios le ha dejado? Solo por Dios Juan Bautista dejó a su padre, don Álvaro, un hombre al que amaba con toda su alma y en general pues a su familia, pero fue muy significativo el papá para él. Que el Señor entonces nos ayude e ilumine siempre nuestros pasos con la presencia serena, sencilla y motivadora de la Santísima Virgen María. Amén. Desde el Centro de Historia nos hablan de la alegría de conservar la basílica y la importancia de conservar también la fe. Ya se ha dicho muchas cosas sobre la construcción, sobre la piedra, sobre los problemas, dificultades, penurias del padre Barrera pues para la construcción, todo lo que él tuvo que hacer para hoy en día tener la basílica que tenemos. Entonces yo quiero como dedicarme más a la parte espiritual. Todos los sacerdotes que han estado aquí en esta parroquia, tanto los párrocos como los colaboradores, han sido personas muy excelentes, muy trabajadoras, muy dedicadas a su trabajo espiritual. Entonces, como resultado de eso, tenemos las vocaciones, muchas vocaciones. Aquí en Jardín han habido muchas vocaciones sacerdotales, tenemos religiosas y un acontecimiento pues que debido a la fe y al progreso espiritual del pueblo, en el año 1965 se ordenaron 5 sacerdotes de acá de Jardín, que fue el padre Agudelo Ramírez, el padre Alberto Vargas, el padre Mario Peláez, el padre, ¿cuál era el otro? El padre Hugo Salazar y el padre Darío Vélez. Entre ellos ya unos han muerto y otros se retiraron. Entonces uno tiene que, pues como que agradecerle a Dios y a todos los sacerdotes la fe, el progreso del pueblo, por el ejemplo también de ellos. El pueblo colabora en todo lo que sea, pues no solamente en lo cívico, sino también en lo espiritual. Está presente en las procesiones, en la Eucaristía, está en las fiestas tanto patronales como las fiestas y devociones que se hacen en la parroquia. Y
los sacerdotes pues se admiran de que aquí en Jardín haya tanta fe y tanto compromiso espiritual, porque siempre en las fiestas, en los oficios religiosos hay gran cantidad de personas. Tenemos entre las fiestas que se realizan en la parroquia y que para todas esas fiestas hay gente, hay personas que colaboran de una o de otra forma. Tenemos las fiestas patronales, el Corpus Christi, tenemos la Semana Santa, tenemos la Navidad, tenemos la fiesta de la Virgen del Carmen, tenemos también muchas devociones. Aquí el pueblo es muy devoto del Señor de la Misericordia, los lunes al Señor de la Misericordia. También a los trisagios que se hacen, a la hora santa, los jueves de velación, los retiros espirituales que se hacen en la Cuaresma. Y todo ese compromiso del pueblo pues también es inculcado por los sacerdotes. Jardín ha sido privilegiado como en todos los sentidos y se nota pues la vida espiritual, la fe, el progreso del pueblo, porque tenemos beato y tenemos también un obispo. También fuimos muy de buenas porque el templo nos lo nombraron Basílica Menor. Eso fue en el 2003. Si uno llega a una iglesia cualquiera y ve esos signos, aquí hay dos signos que nos indican que es una basílica menor, que es el tintinábulo y es la umbela. El tintinábulo significa como lugar donde el pueblo se reúne para adorar a Dios, para reconocerle pues los beneficios, para recibir los sacramentos, pues todo lo relacionado con la vida espiritual. Y la umbela significa madre, iglesia. La iglesia es una madre que siempre está dispuesta a apoyarnos, está dispuesta a recogernos si nos extraviamos. Entonces siempre está dispuesta a perdonarnos y a estar siempre con nosotros. El pueblo es beneficiado, pues, o sentimos ese gran honor al tener la Basílica Menor, pero la comunidad también adquiere unos compromisos para seguir asegurando, pues, o como teniendo en alto ese nombre de basílica, que son uno de los compromisos es prepararse en todos los temas litúrgicos, pues que la comunidad conozca la liturgia de cada una de las devociones, de las obras que se realizan a nivel espiritual. Otro es que la comunidad esté dispuesta a participar en todas las ceremonias religiosas y colaborar con los cantos, con contestar, conseguir pues cierto los ritos religiosos en cada una de las ceremonias que se celebren. También otro de los compromisos es pues como asistir, que no solamente tengamos un templo muy lindo, muy bonito, una basílica y no hay vida espiritual en la comunidad. Y yo creo que fuera de esos compromisos que nosotros adquirimos como comunidad que tiene una basílica, también pues como en mi pensar otros compromisos para que las juventudes que nos van a reemplazar después también sigan adelante con esa fe, con ese compromiso de hacer quedar en alto los títulos que tiene Jardín y la vida espiritual que siempre ha tenido Jardín. Aparte del homenaje que se hizo a los grandes que nunca vieron imposible la construcción del templo, también se hizo un reconocimiento a los párrocos que han dejado huella en el municipio de Jardín. Los más de 20 cuadros se encuentran expuestos en la basílica para que ustedes vengan a observarlos. Además, las actividades culturales también se tomaron el parque para hacer más viva la celebración del centenario.
Esperamos les haya gustado el especial del centenario que realizó el canal comunitario Antena 4.